Muy buenas a todos, soy Gun de Comics y hoy os traigo un nuevo vídeo. Se titula Los celtas en One Piece, influencia en las islas de Ohara y Elbaf. Sed bienvenidos y un brutal saludo y empezamos. Como siempre, vamos a empezar por el índice. Es un índice largo, pero bueno, a pesar de todo, los temas yo creo que van a ser relativamente cortos en cada uno, salvo alguna que otra excepción. En el primer caso, historia e y geografía de los celtas, druidas y guerreros, entre dos mundos, escritura, calendario, símbolos, algunos dioses, algunos mitos y por último las conclusiones. Así que vamos allá. Bien, empecemos por la historia y la geografía celta. Aquí tenéis un mapa de más o menos toda la historia y expansión céltica y vamos con el índice de esta parte que son los inicios en el Neolítico, rondando el tercer milenio antes de Cristo, los principados de Hallstatt durante la Edad de Bronce, la primera expansión durante el siglo IV al V antes de Cristo, conocido como periodo de Latén, segunda expansión a las islas británicas Roma, Grecia e Hispania durante los siglos IV y III antes de Cristo, la conquista romana de Galia y de Hispania durante los siglos II y I antes de Cristo, conquista romana de Britania entre alrededor más o menos del siglo I después de Cristo, el abandono insular por parte de Roma alrededor del siglo IV después de Cristo y más tarde la decadencia por el ataque de los anglos, jutos y sajones durante el siglo V después de Cristo. Por último, las luchas internas que dan en cierto modo pie a las leyendas artúricas durante el siglo VI después de Cristo. Bien, los inicios en el Neolítico, tercer milenio antes de Cristo, como veis, ahí hay un par de colores verde, bueno, cuatro realmente. El verde oscuro representa más o menos a los preceltas, en un color carne más o menos sería la cultura de Campo de Urnas, muy antiguo. En verde podría darse, bueno, ahí parece que es Cartago, pero sería yendo un poco más hacia el este sería a los egipcios y por último allí más o menos, si lo metemos un poco más adentro, la cultura de Mesopotamia. Bien, durante este periodo la población celta o protocelta se extiende por la zona centroeuropea hasta la frontera del Mar del Norte y es un momento en el, bueno, y el Canal de la Mancha es un momento en el que afecta la subida del mar y hay un retroceso desde la zona costera hacia el interior. Durante más o menos esta época estarían ubicados los ciclos mitológicos de las naciones previas, del ciclo mitológico de Cesair y por último el de Partolón. Por último, o sea, para seguir, tenemos los principados de Hallstatt durante la Edad de Bronce. En este caso, pues es una población rica gracias a la sal y a la venta de metales como por ejemplo el estaño, muy útil, muy necesario junto con el cobre para la realización del bronce y la ganadería. También se da el comercio a cambio de ámbar con civilizaciones como los cimbrios que veis en ese color azul. Bueno, aparte de los cimbrios, también están los cimerios en naranja y en este caso ya empieza a florecer durante esta época los griegos que veis ahí en un color amarillo dorado. Em, Tienen una estructura de tribus y clanes y en ciertos aspectos también tienen cierto toque matriarcal. También coincide en este caso no con el ciclo de Partolón, así que poco cambió ahí, ya han pasado el de Cesair y el de las previas. Y vamos a ver, la siguiente es la primera expansión. En este caso ya veis que se ha expandido los lunares verdes. También todavía no se han metido
la península ibérica, pero ya se ha visto que hay también una expansión griega, también de los cimerios y cimbrios. Hay íberos, tartesos y, bueno, pues como veis, sí que se ha expandido bastante la cultura celta. Se comienzan a elaborar ya útiles de hierro. Hay que decir que los celtas se anticiparon bastante y fueron de los primeros en pasar de la edad de bronce a la edad de hierro. Y, y bueno, pues decir que también se inician a llamar hiperbóreos por parte de los griegos, incluso también keltoi, de ahí el nombre de los celtas, haciendo una referencia a que son de más allá del norte. Para esto, los hiperbóreos ya veréis que da igual si es hacia los celtas, hacia los cimerios o incluso si llegasen aún más arriba a los cimbrios. Por parte romana, que todavía no ha llegado, es verdad, se les conocería más tarde como halos. Bien, amplían el comercio añadiendo la cerámica y el vino, ya que empiezan a comerciar con los griegos y empiezan a sofisticar también tanto los poblados como los ritos. Es decir, ya empiezan a hacer ceremonias funerarias mucho más elaboradas y bueno, pues también en las construcciones de las poblaciones y demás empiezan también a ser más grandes. Eh, Sufren otra subida del mar y bueno, pues tendrían también otro pequeño, aquí no hay retroceso, pero sí que ayudaría mucho a enriquecer la cultura mitológica. En cuanto a los mitos, todavía persiste el de Partolón y llega también el ciclo mitológico de Neme. Bien, la segunda expansión son las islas, llegan hasta Roma, Grecia y Hispania. Sucede durante el siglo IV y el siglo III antes de Cristo, y hay que decir que los celtas han llegado hasta el Rin y el Danubio. Ya veis aquí que se han expandido más también hacia la zona de Centro Europa. Momento en el que también empiezan a lindar, pues en este caso con los cimbrios por la parte germana, la parte norte, y con los cimerios por la zona del Mar Negro. Bajan también hacia los Alpes, llegan hasta el Po, están una temporada, pero más tarde, durante el año 387, tienen una batalla en el río Alia, muy cerca del Tíber, y es el motivo por el que ya tienen su primer encuentro con lo que serían los romanos. Los romanos fueron a ayudar en ese momento, supuestamente, a los etruscos, pero bueno, al llegar a Roma lo saquean, se quedan más o menos por la zona colindante de algunas de las colinas, pero no llegan a asentarse. Por otra parte, a través del Danubio, llegan a la batalla de las Termópilas durante el año 279, en este caso como guerreros para batallar contra alguno de las civilizaciones griegas. Y bueno, el caso es que al llegar a Delfos, Breno, uno de los líderes, porque en este caso hay dos Brenos, líder tanto de uno como de otro, pues resulta que estando allí en el templo, observa la imagen de Apolo y claro, para él ver una imagen de Apolo como un hombre, pues resulta extraño y digamos que se burla. Así que después de pasar por allí, también saquear un poco la zona del templo y llegar aproximadamente a Bulgaria de retorno, pues lo que hace es suicidarse. Em, y poco más. Tan solo hay que decir que en este caso estamos con el periodo de los Firbolg, que ya hablaremos de ellos junto al resto de ciclos mitológicos. Y esto es la situación. Ya empieza también mm, en este caso a Grecia, a tener sus expansiones, pero ya empieza a reducirse. Hay convivencia entre la pequeña expansión de lo que sería posteriormente Cartago. Y hay que decir que el círculo verde claro, ¿vale? Aunque esté más o menos cerca de Cartago, serían los egipcios. Que eso no lo he dicho antes, pero sí. Hay otro
verde todavía más claro, que serían los celtíberos. Ya están los celtas en la zona ibérica en este caso. Todavía hay íberos y hay alguna pequeña población tartesa. Bien, em, en este caso ya Roma se ha hecho bastante fuerte. Todavía es posible que tenga algún enfrentamiento contra los cartagineses en las guerras púnicas durante este periodo que sería entre el siglo segundo y primero antes de Cristo, pero sí que es verdad que la expansión romana empieza a ser más que notoria. Ya ha tenido las guerras, ya han pasado las guerras médicas, han vencido a los griegos, se han expandido por allí, empiezan a expandirse hacia la península ibérica, tienen sus enfrentamientos con Viriato en la zona hispana, o bueno, más bien lusitana, de Extremadura y la zona de Portugal, y por la zona que en ese momento sería armórica, es decir, la Bretaña francesa, pues está luchando Vercingetorix, que es el líder de la zona, uno de los líderes celtas, y que es muy conocido por aparecer en Asterix el Galo como rey rey o líder de la población gala. Bien, comentado esto, decir que en este caso ya están los ciclos mitológicos de los Tuatha de Danann y el ciclo milesiano. Bien, siguiendo, aquí ya hemos visto que han abandonado los romanos las islas británicas, lo cual pues se han quedado los galorromanos en la zona isleña, pero los romanos como tal se han ido retirando hacia la zona continental. También empiezan a tener ciertos ataques de los germanos y durante este periodo, aunque todavía no haya llegado, eh, al ser el siglo IV, pues ya se le ve bastante más débil y se ha separado el Imperio Romano en dos. Es decir, ya empieza el dominio oriental con Bizancio. Bien, pues en este caso, lo dicho, no puede financiar la zona de las Islas Británicas y se retiran. El aislamiento pues, va a hacer que la huida romana deja la galorromana más débil y es el momento en el que los sajones pues van a hacer pequeñas incursiones. El ciclo de los reyes empieza a aparecer en cuanto a la literatura mitológica o como explicaciones en este caso de Irlanda, pero bueno, vamos a seguir y ahora entenderéis el motivo. Bien, el declive por los ataques anglos, jutos y sajones sucede en el siglo V antes de Cristo. Empieza a ser también bastante notorio en las islas, ya se van asentando todavía más y la influencia germana empieza a ser también más notoria en la zona centroeuropea. Roma todavía mantiene como imperio, aunque se ve escindido se mantiene la extensión en las dos partes, y en este caso, en cuanto a los ciclos, decir que eh, se mantiene el ciclo de los reyes, que es histórico, con algunos aspectos pseudohistóricos, y el ciclo artúrico. Bien, por último, ya tenemos más o menos las luchas internas. Aquí ya empieza a sentarse bien la leyenda artúrica. Estamos en el siglo VI después de Cristo, es decir, el 500 y algo, y ya vemos que la influencia sajona se ha expandido todavía más. Bueno, sajona, juta y demás, toda la parte franca también. Aquí ya los germanos en general se han asentado por toda Europa occidental. Bien, como veis también hay que decir que ya han empezado a llegar algunos eh, germanos a la zona de Irlanda, en el anterior ya hemos visto que no, y decir que, bueno,
El Ulster, es decir, la zona de Irlanda del Norte, será el último reducto celta que va a quedar hasta mucho más tarde. El ciclo de los reyes se sigue conviviendo, o sea, sigue sucediendo durante este periodo y el ciclo artúrico también, aunque ya estará más o menos terminando. Hay que decir que no es lo mismo lo que suceda ahora a que se refleje realmente, porque la escritura para los celtas era, digamos, casi como un tabú. Bien, em, la cultura se expandirá mezclándose con la sajona, la angla y demás, pero todavía se mantiene algo. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco, de grosso modo, de tanto druidas como los guerreros. La civilización que tienen los celtas pues está bastante estratificado. Y decir que, bueno, pues los que tenían más dinero y los que tenían más reputación, pues solían ser los más ricos y solían ser los guerreros y los comerciantes también en su momento, claro, y los jefes de bueno, tanto tribu, clan no tanto, porque obviamente el que es de clan, pues se puede quedar en un noble, pero si luego llega a tener todavía mucha más influencia, pues ya podría llegar al de tribu o incluso más allá, llegando a ser considerado un rey. Hay que decir que en este caso los reyes ya es un estatus muy muy alto. Bien, veis ahí Asterix y Obelix con Vercingetorix y toda la tribu. También tenéis una imagen de Conan. Esto por los cimbrios, ya que, como he dicho antes, tanto cimbrios como cimerios se fueron influenciando mutuamente de la cultura celta y junto a ellos pues también han sido mencionados como hiperbóreos. Bien, vamos a hablar un poco. Si no luchaban contra otros ejércitos, en el caso de los guerreros, muchas veces lo que hacían eran una especie de lucha interna, sobre todo haciendo robos de ganado. Eran unos ritos que solían hacer entre ellos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que luego tendrían obviamente que ser juzgados en algún momento si les pillaban y demás. Bueno, a veces se realizaban también banquetes en los que se ofrecían una serie de dones, una serie de honores o regalos que se tenían luego que pagar con alguna cosa equivalente. Obviamente esto lo hacían generalmente los de gran nivel económico y los grandes nobles, porque si no tenías una serie de dones o peticiones que pudieses devolver, pues acababas por ser sacrificado, siendo anfitrión, claro. Eso sí, luego es verdad que apenas les tenían miedo, por no decir que no tenían miedo a la muerte, porque pensaban en el otro mundo, algo de lo que hablaremos un poco más tarde, y claro, en ese sentido estarías todavía con un cuerpo perfecto y con tus amigos, aunque fuese en otro plano. Así que no habrían perdido nada. En cuanto a los druidas, pues decir que eran considerados sabios, consejeros, que solían memorizar todo para luego transmitirlo, el conocimiento, pues de forma oral. La escritura mataba, por así decirlo, el saber, ya que era como algo que al quedar constancia por escrito, pues ya había muerto, había sido eliminado. Y también hay que decir que ejercían tanto de sacerdotes como de consejeros como de poetas. Es decir, que también transmitían el conocimiento de forma oral, incluso de forma cantada y versada. A veces se les atribuye una vida de cambiaformas y de renacimiento. Bien, estos son los tres tipos de druidas. Por un lado, los druidas puros, los bardos o file, y por otro lado, los vates. Y aquí vamos a ver lo que ejercía cada uno.
los que ya eran druidas de por sí, pues podían hacer de todo, de consejeros, de diplomáticos, de legisladores o jueces, de sacerdotes, de educadores, de médicos, de arquitectos, de oráculos y de poetas o bardos. Los bardos o file, pues serían educadores y poetas. Y en cuanto a los vates, pues lo que hacían eran sacerdotes y oráculos. Bien, en cuanto a los guerreros, para retomar un poco más, decir que la organización era a pequeña escala, que prácticamente era tribal o de pequeños núcleos de población. Hay veces que sí que es verdad que se masificaban, pero era hablando entre los propios reyes o jefes de tribu y dejando alguna vez algún líder mucho más mayoritario, pero era escasas veces. Bien, era muy jerárquico y con distinción, ¿no? Sí, por, por sus adornos complejos, generalmente los torques, que es la imagen que veis ahí abajo, en el cuello o en el brazo. Se distinguían muy bien por si eran estos torques de oro, plata o bronce, haciendo pues, que sean reyes, en el caso del oro, los nobles con plata y obviamente la población libre con los de bronce. Algunas veces tenían esclavos, pero en este caso no podían lucir los torques. ¿Qué más? Bueno, era escaso una de la caballería. Siempre que utilizaban, o muchas veces que utilizaban la caballería, lo utilizaban con un carro, muchas veces con carros de 4 ruedas planos y que más tarde pues copiarían, que sería de inspiración para la caballería romana cuando utilizasen dichos carros. Em, Así que bueno, he de decir que el grueso iba a pie y que los carros eran dedicados exclusivamente para la realeza y la nobleza. A lo mejor en algunas batallas utilizaban 3 o 4 carros, pero vamos, muy pocos. El predominio de la individualidad en combate se daba mucho, y es algo que puede más o menos asemejarse a los vikingos frente a la organización en bloque que se puede dar, por ejemplo, en el caso romano. Y dentro de sus 3 grandes líderes, que son Vercingetorix, del que hemos hablado antes, Caradoc, que estaba más o menos en la zona inglesa, en la zona sur, es decir, limítrofe con la Galia, y Boudica, que era, bueno, esa imagen que veis ahí junto con el otro guerrero que nos puede recordar a Broggy y que lleva los caballos, pues sería Boudica, es una líder, en este caso es una mujer, cosa muy rara pero que a veces sucedía, y que en los 3 conflictos que han tenido, pues generalmente incidían en su propio orgullo de cómo puedo aumentar en el honor y acababan pues acabando perdiendo en los 3 casos a pesar de que luchaban muy fieramente. La victoria, por tanto, sería para Roma. Bien, vamos a ver un poco entre dos mundos. ¿A qué me quiero referir con entre dos mundos? Pues básicamente tienen el mundo terrenal y un mundo que muchas veces puede estar relacionado o bien con el propio inframundo, bajo los túmulos, cosas así, o con los cuerpos de agua. Da igual si son lagos profundos, si es el mar, y bueno, pues ha dado muchas leyendas en este sentido. ¿Vale? Las fronteras entre tierra y el agua, pues ha sido, como he dicho, algo sobrenatural y, y bueno, pues que en el otro mundo pues vivían conservando tanto el cuerpo como el espíritu, como las amistades, la familia y el cambio vamos, un cambio de coste, a cambio de un coste. A veces podía ser la prohibición de hablar o de tocar tierra, pero siempre limitado por algo. Se han dado casos, por ejemplo, de gente que estando, digamos, en el otro mundo, ha vuelto, ha luchado con, ya sea el caso, por ejemplo, de no hablar o no poder hablar, ha guerreado, luego ha podido abandonar otra vez el mundo corpóreo y volver otra vez a ese otro mundo, ¿vale? O sea, cosas de este tipo
en los mitos, que no suene cosa muy rara porque sí que sucede. Y decir que, bueno, pues eso, los dioses y los héroes, ha habido muchos que se han dado eh, este tipo de confusiones, a los dioses que han pasado a ser héroes o héroes que han pasado a ser dioses, y que se han dado casos de héroes que han vivido temporalmente en el otro mundo, como he comentado, con deidades y hadas, pasando mucho tiempo de lo que consideraban. Es decir, que el tiempo que tú pasas en el más allá o en el otro mundo no es el mismo tiempo que pasas en el mundo terrenal tuyo. Es algo que a lo mejor puede parecer mucho al caso japonés, por ejemplo, de Momotaro, si no me equivoco, ¿no? Que llega a viajar a través de una tortuga a la zona del mar y luego, pues cuando quiere o tiene morriña o tiene ganas de volver, dice, no abras la caja. Pues al abrirlo pasa mucho tiempo y muere. Pues algo similar, siempre poniendo alguna condición. Y decir que también hay casos en los que permanecen hibernando entre ambos mundos, ¿vale? No está ni en un lado ni en otro. Esto nos puede recordar, por ejemplo, a casos como el de Avalon, o con Merlín, o con Arturo, ¿vale? O sea, no está ni muerto ni vivo, es una especie de gato de Schrödinger, pero en el mito celta. Bien, la escritura. Bueno, aquí he hecho una pequeña comparativa, ya que como estamos también en el BAF, pues he puesto la escritura rúnica por un lado y la otra que es la ogámica y bueno, pues la escritura celta. La escritura celta, pues, o bien el ogam o wogams, pues es un sistema a base de varillas que puede ser horizontal o bien oblicuo y con una vara central que dependiendo de la forma o el gráfico que hagas, pues podrá significar una cosa u otra. Y bueno, esto pues nos puede recordar un poco a los Harley y a los Poneglyph. Bien, en cuanto al calendario, los celtas se organizaban en un calendario lunar, em, iniciándolo precisamente por el invierno o el entorno oscuro, ¿vale? Era más lunar que solar, ya que pensaban que todo comienzo empieza por la destrucción para luego dar vida, ¿vale? Es decir, tú destruyes algo y generas algo con esto, la vida a través de la muerte, ¿no? Algo así más o menos. Bien, estas son los cuatro, pongo cuatro, ya veréis que puede que haya cosas que os suenen un poco raro, pero los cuatro festivales principales que están en rojo. Y en cuanto a la zona sombría y relativa a los etapas lunares o invernales, o con menos luz, pues tenemos por un lado el Samhain, el 1 de noviembre, que equivale a su año nuevo y que nos puede recordar tanto a todos los santos como a Halloween, ¿no? 31 de octubre, 1 de noviembre, pues las fechas son prácticamente las mismas y sí que es verdad que aquí hay cambios de encuentros con los espíritus, algo que también comparten. Yule, yo aquí tengo mis dudas, ¿vale? Pero sería el solsticio de invierno coincidiendo con fechas de nuestra Navidad. Involk el 1 de febrero, que simboliza más o menos la fertilidad y que coincide, al menos en España, con la Candelaria. Por último, Ostara, el 21 de marzo, que sería el equinoccio de primavera, y que coincidiría con la Pascua. O sea, la festividad de Imbolc también hablan un poco de la fertilidad y a lo mejor el hecho de que se va a ir mejorando, ya empieza a lucir un poco más el sol. Y claro, con las nieves caídas, pues lo más normal es que empiece el deshielo y por tanto la fertilidad. Y la Pascua, pues lo dicho, también hace un poco de incidencia en eso, en el equinoccio. Si nos pasamos a la etapa de luz o las etapas más solares, pues la primera sería Beltane, el 1 de mayo, coincidiendo con el inicio del verano, y que en Alemania
el 31 de abril, que está muy próximo, es el día anterior, la noche anterior, mejor dicho, pues tenemos la noche de Walpurgis. Coincide en una cosa muy curiosa y es que al igual que Halloween y que Samhain, para los alemanes o en la tradición alemana, también hay ese cambio espiritual de coincidencia con los muertos y por tanto puede haber encontronazos. Bien, luego tenemos a Lita, que sería el 19, del 19 al 23 de junio, más o menos para celebrar el solsticio de verano, más sería equivalente a San Juan. Si os dais cuenta, pues también rondan más o menos esas fechas. El siguiente sería el Lugnasad, el 1 de agosto, en el que ya empieza el inicio del otoño y podría hacer más o menos equivalencias con Santiago Apóstol, la primera cosecha. Y bueno, pues decir que aquí ya estaría terminando el año. Lo que quiere más o menos festejar es la recogida de la cosecha. Por último tenemos a Mabón, el 23 de septiembre, que equivaldría al equinoccio de otoño. En este caso parece coincidir bastante o estar muy cerca de Acción de Gracias. Bien, aquí tenéis más o menos la misma organización y vamos a hablar un poquito de lo que vemos aquí. Si nos vamos a Samhain, en el Año Nuevo, tenemos a Cernunnos, que la verdad es un dios que también tiene cierta relación con la fertilidad, pero con la destrucción por otra parte. Yule, pues tenemos ahí una imagen de Balder y de Odín. Desde luego sí que hay mucha más referencia germana en este caso de Yule. Y por último, he puesto una imagen del Señor del Invierno o el Hombre del Invierno que aparece también en muchos casos de cuentos ingleses. Un caso muy claro, por ejemplo, es el caso de Cuento de Navidad de Dickens. Y bueno, decir también que junto con Odín, pues ha podido hacer esa referencia a, a la Navidad, dando origen también a Papá Noel o a Santa Claus. Por cierto, Odín en estas fechas se metía por la chimenea, lo cual es algo que comparte con Santa Claus también. En Imbolc tenemos a una triple divinidad que sería Brigitte, eh, a referencia también a la fertilidad. Ostara también es en este caso es un dios, no una diosa, germano, y bueno, tiene cierta relación con la fertilidad también. En Beltane hace referencia a la luz, Beltane sí es completamente celta. Para Lita ya tendríamos la dupla tanto de Beltane como de Brigitte. Y por último, Lugnasad con Lug. Ah, bueno, y en Mabón también hay otra divinidad, en este caso sí que es celta y que incluso ha sido referenciado en la leyenda artúrica, que es Mabón. O sea que sí que tiene ciertos aspectos celtas. Pero como veis, puede también haber influencias germanas que he querido reflejar. Bien, vamos a ver un poco los símbolos. Podemos tener, por ejemplo, un triskel. Lo podemos ver en los círculos por dentro, pero también se puede ver hacia afuera y que representa la evolución y el crecimiento, el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. También tenemos el nudo celta, puede ser de 4, 5, 3, ¿vale? Por ejemplo, la triqueta también sería un tipo de nudo celta y que representa pues el amor eterno, la unión entre, bueno, hombre y mujer en este caso, pero vamos, que puede haber también pues lazos de amistad y más o menos sería eso. En cuanto a la triqueta, pues representa la vida, la mente y el renacimiento y de las fuerzas de la naturaleza, ¿vale? Hay que decir que, bueno, comparte cosas tanto con el nudo como con el triskel. La espiral es prácticamente visto en cualquier cultura, pero bueno, para los celtas, pues podría ser visto como evolución o involución, puede ser simple o doble, depende de si es de salida o de entrada.
Puede referenciar a los ciclos, a la muerte, al renacimiento y al recorrido, ¿no? El hecho de ir evolucionando uno mismo. Y bueno, pues tiene muchas referencias. El caldero, pues representa la abundancia, el renacimiento o la resurrección. Está muy ligado al Santo Grial, ya que pasaron con el tiempo de un caldero grande a algo más pequeño como un cáliz, lo cual tiene sentido. Por cierto, este caldero que veis aquí o se encontró supuestamente a través del choque con la cultura cimbria en Dinamarca, lo cual es una población escandinava, así que habrá que tenerlo en cuenta y quiero que lo sepáis. El laberinto, pues decir que eh, puede hacer referencia al calendario, a la búsqueda introspectiva, al encuentro con uno mismo, con el más allá. Es decir, que también puede hacer referencia al otro mundo. Y bueno, como hay tantos, pues tampoco quiero incidir mucho más. Vamos a ver alguno más. Bien, el manzano. Aquí, como veis, son prácticamente plantas, así que vamos poco a poco. El manzano pues, representa la inmortalidad y el renacimiento. Aparte del propio árbol que veis ahí, hay que decir que no es la única cultura, de hecho está muy inspirada para otras muchas, como puede ser el de las Hespérides en Grecia, el, el árbol de Adán y Eva del conocimiento, pues también es un manzano. En la cultura germana, pues tenemos a Idún con las manzanas de plata y no de oro, que sí que tiene las Hespérides. Y, por supuesto, en las leyendas artúricas, pues tenemos el caso de Avalon, ¿no? La isla de las manzanas o de los manzanos. El roble inspira a la divinidad y decir que junto con el muérdago, que era muy usado de forma sanitaria y ritual por los druidas, pues tenían, si no me equivoco, en Beltane, cuando los druidas iban hacia el bosque o iban con la población hacia el bosque y tenían el ritual de subir al roble para que con una guadaña de oro eh, segaran el, el muérdago, lo cual tiene relación y por eso he querido poner esa imagen céntrica entre ambas plantas. El avellano, pues era usado como vara para los druidas. A veces incluso no llevaban una vara de madera, sino que lo que hacían era también, si tenían un altísimo estatus, podía ser de plata. Y bueno, decir que hay otros árboles, como puede ser, por ejemplo, el álamo, el ciprés o tejo, el cedro, la higuera, el abedul, el melocotonero, el serval o el sauce. Hay un montón más, pero bueno, yo creo que estos que veis aquí son bastante reconocibles y bastante importantes como para ser mencionados de forma individual. En cuanto a los animales, pues tenemos al venado, que representa a la luna, a la muerte, a la creación, y esto tiene que ver, por ejemplo, con Cernunos. El berraco o el jabalí, pues tiene relación con la guerra, la fuerza, la victoria, la hospitalidad, que es muy importante para ellos, por eso siempre tienen un caldero lleno y por eso hacían esas celebraciones que he comentado antes, ¿no? De ofrecer algo a cambio de dones, y por supuesto la suerte. En cuanto al caballo, la élite militar y la fertilidad. Esto va a tener mucha relación con Epona, que ya lo veremos más tarde. La vaca, en este caso una vaca escocesa que veis en la imagen, pues con la abundancia. El salmón con la sabiduría y la magia. Y el cuervo está relacionado con que es emisor de la muerte y el rey Bran. Bran, por cierto, está muy relacionado con los líderes Breno, ya que también es una derivación de Brandon, Brendan y Brendon, ¿no? Pero vamos, que también hay un rey Bran que acaba convertido en cuervo y que tiene su relación con él. Bien, algunos dioses. Pues tenemos a Brigitte o a Danu, todos los que tengan, por ejemplo, el apellido Odanan, ¿vale? Danu o Odanan es esta triple diosa que veis aquí.
representando pues la fertilidad, la juventud, también a veces un poco con uno de los laterales la vejez, pero bueno. Em, los Tuatha de Danann se supone que son descendientes de esta diosa. Tenemos a Belenos al otro extremo, en la parte de arriba, que representa también la luz. Ambos, como veis, están relacionados con el fuego, con la luz de alguna manera. Uno de los hijos de Brigitte es Dagda. Tiene relación también etimológica con Zeus o con Dios, ¿no? Por la forma de ser escrito. Tenemos también a Og, en este caso, bueno, es el líder o fue uno de los líderes de los Tuatha de Danann, y bueno, representa la abundancia, tiene un caldero, tiene también un arpa mágica que es simbólica de Irlanda, de hecho. Si seguimos, tenemos a Ogmios. Ogmios es un dios de la elocuencia y del lenguaje. Lugh, de la luz. Hay un montón de poblaciones, la más conocida en Galicia como Lugo, pero hay muchos más que tienen relación con Lugh. Y bueno, pues de decir que viene de ahí. Epona en Irlanda y en otras zonas, pero Rhiannon o Rhiannon en, en Gales, pues como le veis ahí con un caballo, es lo que estaba diciendo, pues tiene relación con la muerte, tiene relación con la fertilidad y bueno, pues con los caballos, como veis. Morrigan es una triple diosa. Hay veces que, bueno, también tiene relación con Morgana en cuanto a su origen. Hay veces que es conocida como Carrigan o Kerrigan. Y bueno, es una triple diosa también relacionada con los cuervos, entre otros animales, cornejas, urracas, vamos, córvidos en general, con la oscuridad y con la muerte. También con la fertilidad, pero bueno, la guerra y todo lo que lleve a la muerte va a estar muy relacionada con ella. Granos o Cernunos es un dios lunar, lo cual pues, también está vinculado con la muerte, pero también con la vida y con la creación y con la fertilidad posterior. Se vincula mucho con el venado por las astas y con la luna también, por la forma de las astas de ciervo y bueno, pues también un poco con la futura cosecha. Nuada es uno de los líderes junto con Dagda y junto con Lugh de los Tuatha de Danann. Es curioso porque lleva un arma, una espada luminosa que eh, es muy importante y que ha dado también lugar a que lo usen varios héroes a posteriori y puede relacionarse, por ejemplo, con Excalibur. Y por último tenemos a Esus, Taranis o Tutatis, de ahí lo de por Tutatis, al igual que por Helenos en Asterix y Obelix, relacionados con la rueda, el tiempo, los rayos, ¿no? Algo que también puede, en cierto modo, no tanto por el tiempo, pero sí con los rayos y con la fuerza un poco, con Zeus. Bien, vamos a ver ahora unos cuantos mitos. Está relacionado con las invasiones de Irlanda. Y bueno, los Fomoré los vais a ver en ese azul muy oscuro. Y las naciones previas, pues, que hubiesen ido llegando como primera llegada a Irlanda, a Escocia, pues sería en el cuarto milenio, supuestamente entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo. Aquí estamos hablando de mitología. Y bueno, pues decir que tenemos a Fenius o Farsé, que vendría de una zona escita, hasta llegar a lo que sería Mesopotamia, donde nacería su hijo Goidel Glass. Goidel Glass, al viajar también Escota hacia allá, viajaría con ella y se casaría para llegar a España, a la zona más o menos de La Coruña, y terminar por último junto con Guidel Glass y Escota, bueno, pues entre la zona del Ulster y Escocia, la zona cercana de esa zona. Así que aquí tenemos una primera llegada, una primera invasión supuesta. Bien, después de esta tendríamos al caso de Cesair. Cesair llegaría rondando
en el 2361 a.C., todo esto, como he dicho, mitológico, en 3 barcos, habiendo 3 hombres y 49 mujeres. Se repartirían de manera más o menos igualitaria a 17 mujeres, si no me equivoco, por cada uno de los hombres, y decir que eh, los 2 de los 3 hombres morirían al poco de llegar, y solo quedaría Fintán dentro de la población masculina. Con el tiempo Fintán se alejaría, se quedaría bajo tierra escondido y más tarde haría una serie de cambios metamórficos de salmón, águila y halcón, si no me equivoco, y pasaría 5.500 años viviendo de esta manera. De esa manera, pues llegaría a volver a convertirse en ser humano aproximadamente en el 560 después de Cristo. Más tarde vendría la segunda oleada con Bartolón, basado en el nombre de Bartolomé, también desde el mismo punto de origen más o menos. Supuestamente llegan unos 300 o 312 años después del diluvio. El anterior era justamente, pues eso, en la época del diluvio, y aquí han pasado pues 300 años más o menos, llegando por tanto aproximadamente en el 2061 a.C. Eh, Toda la población muere de peste en aproximadamente muy poco tiempo, una semana, un mes, una cosa así, y decir que Tuan, que es el sobrino de Partolón, es el único superviviente. Lo mismo, vuelve a tener una serie de transformaciones y también rondando los 560 después de Cristo vuelve otra vez a aparecer. Nemed o los descendientes de Nemed pues llegan en el 2031 aproximadamente, tienen 4 batallas contra los Fomoré, es decir, los que supuestamente habían matado de peste a Partolón sí, justo la de Partolón, y decir que, claro, los Fomoré están allí supuestamente desde el inicio y representan pues las enfermedades, las muertes, es decir, son unos seres feéricos o faéricos que representan este aspecto, ¿no? La peste, la mortalidad y demás. Bueno, tienen 4 batallas, pero pierden y son sometidos. Finalmente vuelven a perder y son expulsados. Aquí ya sí que hay una inundación, una supuesta inundación, y como veis parten desde más o menos Centro Europa germánica y ya cuando son expulsados, pues parte se queda más o menos en la zona de Armórica, es decir, la zona eh, norte de Francia, otros se van hacia la zona norte de Europa y otros hacia la zona próxima a Grecia. Bien, el siguiente caso, veis que habéis visto un círculo blanco, pero los otros eran azul y marrón. Bueno, pues este marrón son los Firbolg, ¿vale? El marrón va a simbolizar a los Firbolg y llegan más o menos en el año 1860 a.C. Salen de Grecia porque habían pasado, y de Iliria, que está muy próxima, habían estado supuestamente esclavizados o habían tenido problemas con los griegos y cuando se liberan, pues resulta que emprenden un viaje. Y, y bueno, pues el caso es que luchan contra los Fomore, pero se asocian con ellos. Tienen 4 liderazgos, entonces más o menos acaban por llegar y rodear a cada una de las partes de la isla de Escocia y algunos pues también puede que se queden más o menos en la zona de lo actual Bélgica, una cosa así. ¿Vale? Una de las posibles interpretaciones de Firbolg es que hagan referencia a los belgas, que también llegarían a Inglaterra y demás, pero bueno, los belgas estarían posteriormente en la zona donde veis próxima a Francia. ¿Vale? Bien, llegan los Tuatha de Danann, que es la quinta
expedición, llegan aproximadamente en el año 1897 a.C. y luchan contra los Firbolg. Y el caso es que los derrotan. Los Fomore hay veces que luchan a favor, otras en contra, pero el caso es que como hay alianzas, pues ellos, los Tuatha De Danann, los expulsan y se quedan temporalmente allí. Y vienen, como veis, desde la zona norte. Bien, la sexta expedición sería de los milesianos, llegando en el siglo I a.C., derrotando a los Tuatha De Danann. Bueno, primero vamos a explicar un poco el mapa. Veis que aquí pone Breogán, en la zona más o menos de donde está La Coruña. Breogán es el abuelo de Mil Spain, y el caso es que Mil Spain se va por Centro Europa hasta llegar a la zona escita. Junto con los escitas, pues tiene ahí su periodo de guerrillero o de luchador, y más tarde va hacia la zona de Egipto. Sé que ahí parece que sea más Túnez, pero bueno, echarle un poco de imaginación, y se casa con Escota. Curiosamente, mismo nombre que habéis visto durante las naciones previas, ¿vale? Hay veces que a Escota la ponen en el anterior y otras en este. Al casarse, pues van a España y llegan a la zona de La Coruña. En La Coruña, pues tienen allí, llevan la tribu y demás, y el caso es que su sobrino, su hijo Id y sus hijos, pues consiguen ver lo que supuestamente sería Irlanda. Mil no llega a ver la isla, y el caso es que tanto los Id como sus hijos, como los hijos de Mil, llegan y hacen una expedición a Irlanda, llegando por fin allí. Y este sería el último viaje en el que contarían para las invasiones de Irlanda, mitológicamente. Bien, el siguiente paso sería el ciclo del Ulster, el ciclo feniano, y daríamos ya para terminar más o menos con el más largo, que sería el ciclo de los reyes. Cada uno tiene su color, como veis, así que no hay más distinción. Y decir, pues bueno, que tenemos por un lado a Setanta, que también es más tarde conocido como Cuchulain o Cuchulain. Cuchulain es el nombre del perro o de una perra guardiana que había matado el propio Setanta por una confusión que habían tenido. Y bueno, pues lo que hace durante este periodo es quedarse como guardián y entrenar al próximo perro guardián, que sería una de las crías de Cuchulain. Sucede durante el siglo I antes de Cristo, y a veces se le asocia con un nacimiento triple. La Trinidad va a ser muy importante también, no solo para el cristianismo, sino también para estos mitos irlandeses. Y bueno, pues hay veces que se le llama el Aquiles irlandés. Es muy fuerte, muere de pie, para no morir tumbado, de hecho, se ata con una cadena a una roca. Y bueno, mm, el caso es que, como veis ahí en color naranja, pues está en la zona del Ulster en Irlanda. Es entrenado en Escocia por una mujer en este caso, y esta mujer pues tenía una relación muy mala con su hermana, que estaría en Armórica, que es, si vamos un poco más al sur, pues daría a lo que hoy conocemos como Bretaña francesa. Allí pues lucha contra ella, no la mata, de hecho le ofrece casarse con ella, tiene un hijo, y con el paso del tiempo, eso sí, a cambio de que la relación entre hermanas mejore y que no vuelva a haber ninguna riña. Se casa con ella, tiene un hijo y le da un anillo que es para su hijo, para que cuando vuelva a regresar, pues lo pueda reconocer. El caso es que, como pasa mucho tiempo y vuelve a Ulster, donde vuelve a tener aventuras, pues su hijo, sin decir nada, llega al Ulster con el paso del tiempo y empieza una riña entre padre e hijo. Pues en este caso muere el hijo y se da cuenta justo antes de morir por el anillo que tenía puesto en el dedo.
mitológicamente sí que es verdad que tanto los Firbolg como los Tuatha de Danann están allí. Los Tuatha de Danann están en el inframundo o en el mundo Sidhe, es decir, el mundo mágico. Y vamos a pasar al ciclo feniano. Pues el ciclo feniano está relacionado con Fion o Fien o Fin Mac Culham o Cumham, que es el brillante. También, como veis, entre los siglos primero antes y después de Cristo. Y el caso es que estando entrenando con un druida, pues pescan un salmón, lo empiezan a cocinar y al empezarlo a cocinar se quema el dedo. Al quemarse el dedo y a comer un poco de salmón mientras estaba en el caldero, simplemente para aliviarlo un poco, pues consigue dicha sabiduría. Tendrá un montón de aventuras por toda Europa, por toda Irlanda y en algún caso también en la zona escocesa. Y uno de sus hijos es Oisin, que es un futuro druida. Para no alargarlo más, decir que Oisin es el que habla con San Patricio o tiene relación con San Patricio para relacionarlo, pues eso, con el trébol y explicándole lo de la Trinidad. Decir también que se han encontrado restos o supuestamente restos en Lund, que está en Suecia, y se le atribuye una llegada a Terranova, Estados Unidos, Nueva Escocia y demás. Bien, para terminar, Brian Boru, que vivió entre los años 941 al 1014, es decir, durante el periodo vikingo, siglo cuarto, sí, cuarto y quinto de antes o sea, de después de, no, perdón, siglo cuarto al siglo noveno es durante el periodo en el que se va a escribir o en el que narra este ciclo de los reyes. El siglo X es el que como tal estamos viendo con Brian Boru. Venció a los vikingos y decir pues que a partir de ahí pues ya empieza a haber reyes supremos de Irlanda. El rey supremo pues obviamente implica tener no solo a tu clan y a tu tribu, sino un montón de jefes bajo tu cargo. Y que luego vino pues la invasión normanda, en este caso pues con Guillermo III, ¿no? Que empieza a invadir la isla de Inglaterra y más tarde pues, conseguiría poco a poco llegar hasta Irlanda por parte normanda, como he dicho, he dicho Guillermo III, Guillermo el Conquistador, ¿vale? Es quien funda la dinastía normanda primero en Inglaterra y luego llegaría, supongo que a Irlanda. Bien, otros mitos. Bueno, pues tenemos por un lado el del rey Bran, el cuervo que hemos comentado antes, y San Brandán. Tienen el mismo nombre y por eso los he mezclado un poco. Y decir que, bueno, pues Bran es otra de las formas del nombre de Breno, Brandon, Brendan y demás que he comentado antes. Se asocia con el cuervo y la Tirmbean, que es las Islas de las Mujeres, y tiene relación pues precisamente con lo que he comentado antes, ¿no? La mujer reina de esa isla le dice, oye, no pises tierra, ¿vale? Y en este caso él no, pero otro compañero suyo sí la pisó y se hizo polvo. ¿Por qué? Porque habían pasado no un año, sino 100 años. Y básicamente, pues ahí tenéis más o menos la explicación y se hace rey de los cuervos. De ahí su relación con los cuervos también. Por otro lado, San Brandán, que vivió entre el 484 al 578 después de Cristo, pues se supone que es un monje irlandés que se le asocia con la llegada a América, en este caso a Terranova, supuestamente en el año 516 después de Cristo. A veces la atribución puede ser otra isla, hay veces que incluso Canarias o islas cercanas, pero sí que hay otra pequeña diferencia, una sutil diferencia, y es que hay veces que se le asocia con una ballena y por tanto con una isla que se puede ir moviendo. No sé si tendrá a lo mejor referencia o relación con Labún, pero ahí lo dejo. Bien, Taliesin. Taliesin es
está asociado con Gales, es un druida, es un filé, o por tanto un bardo, que adquirió la sabiduría al mundo a través de una transformación, primero por el caldero, porque también se quemó el dedo, no sabía muy bien, faltaba muy poco para pasar el año y un día, y a poco después, pues al darse cuenta, su madre empieza a perseguirla, empiezan a transformarse en un perro, en salmón, y así sucesivamente. El caso es que él termina transformado en un grano, una semilla en definitiva, y su madre transformada en gallina se lo come. Por lo tanto, muere, pero la embaraza, o queda embarazado de él, mejor dicho, y acaba naciendo con el nombre de Taliesin. Así que es sabio por comer, o sea, por el caldero mágico, por haber sido muerto y transformado, bueno, transformado previamente y luego muerto y renacido, y esa es la relación que quería comentaros. Está muy relacionado con Merlín o con Mirlin, precisamente porque se cree que es un antecesor suyo. Bien, vamos a seguir con otro, que es la ciudad de Is. Is es una isla que está en Cornualles, pero Cornualles, Francia, Armórica. No la confundáis con la parte sur de Cornualles de Inglaterra, la de Bretaña. He puesto también, bueno, Is es el que veis ahí con un color gris claro. El color rojo tenéis lo que actualmente está en Normandía, pero también está rozando en su momento con la zona de Armórica, y es el Monte Saint Michel, y tiene relación con algo, y es que la isla de Is está vinculada a un rey que se enamoró de un hada cuando estaba batallando y demás, y al casarse, pues la mujer después del embarazo se va, este hada ya no vuelve a aparecer, y él se queda con su hija, que es muy caprichosa, viviendo en una isla muy próxima al mar, y, y bueno, pues empieza a haber tentaciones. Uno de los monjes que vivía con él, bueno, al que era, no que conviviese, sino que era muy seguidor de él, pues acaba convenciéndole de que tienen que abandonar la isla porque ha habido pecados, y bueno, el caso es que a cambio de, por ese motivo, empieza a subir la marea, lo cual implica una inundación inminente, y cuando huye el rey con su hija, pues la hija desea quedarse en la zona, a veces en la ciudad, a veces es arrojada al mar y ellos se tienen que ir. Em, Ella no le importa porque también está relacionada, también es una hada, entonces las hadas pues están vinculadas también a la magia, al mundo Side, es decir, al otro mundo, y pues era eso lo que quería comentaros, ¿vale? Como veis, he puesto también tanto la bandera de Bretoña como de Normandía, por esta asociación que decía yo antes. Bien, vamos a seguir con los mitos. Espero que esto ya es un poco los antecedentes de la leyenda artúrica, y decir que, bueno, hay un rey que se le llama eh, Vortiger, y bueno, decir que está relacionado con la llegada de los sajones. Y es que en la bandera de Gales, como hemos podido ver antes, hay un dragón rojo. De hecho, al equipo de rugby también se les conoce como dragones rojos. Y bueno, decir que eh, es precisamente el lugar donde va a darse el caso. Bien, pues también está relacionada con Merlín, y se supone que cuando Merlín era niño le llevan a ver a visitar al rey Vortigern, que estaba intentando eh, elevar una torre, pero siempre que elevaba la torre y la construían, pues empezaba a derruir y a caer, y no paraba de reír, hasta que al final le preguntan que por qué se ríe, y dice que, oye, levantar, quitar todo lo que estéis haciendo, y es que debajo tenéis unos dragones que están luchando. El de color rojo representa a la zona, pues eso, celta, mientras que los sajones están representados con el dragón blanco. Bien, Vortigern estaba casado con Rowena, que era
germana pagana y por tanto sajona, y lo que había o que quería llegar a conseguir era que sus hermanos Hengest y Josa pues se quedasen con el poder. Muchas veces pues este rey se acaba lamentando y demás, y por alguna casualidad pues aquí ya empieza a verse un poco esos síntomas que veíamos del siglo V después de Cristo. Y bueno, pues era este pequeño dato que quería daros. Bien, el siguiente tiene que ver con Tintagel. Tintagel o Tintagel pues está en Cornualles de Inglaterra, pero también Uther Pendragon tiene relación también con la zona francesa, ¿no? O sea, la zona de Armórica. Y hay que decir que, bueno, Pendragón, pues se supone que es un rey o que acaba alcanzando la realeza precisamente al dejar toda Inglaterra unida o mucha parte de Inglaterra unida, pero le dice a Merlín que quiere casarse o tener relaciones con una bellísima mujer que es la mujer del duque de Cornualles, Gorlois. Bien, esta mujer que es Igraine resulta ser la madre, junto con Gorlois, de la Morgana, o Morgana la Fey, y por otra parte, con Uther Pendragon, del rey Arturo. Visto esto, vamos a pasar. Bien, la leyenda. Pues decir que la leyenda artúrica trata de explicar las luchas entre celtas y jutos, anglos y sajones. Y bueno, pues eh, digamos que también empieza ahí a verse un poco las relaciones geográficas entre Dinamarca, el Sacro Imperio Germánico, que empieza también a verse un poco, la zona franca, ¿no? Es decir, los francos. Y bueno, pues vemos aquí en azul más o menos la distribución que tenemos ahí. Em, la geografía es muy curiosa porque ya no solo nos quedamos en las islas, tenemos también la parte de Armórica, pero nos empezamos, si os veis también, vemos zonas pues, de Centro Europa que también tendrán su influencia. Y decir que bueno, pues el personaje de Merlín o incluso el de Arturo no es que muera, ¿vale? Por lo de Avalon que estaba comentando, y a veces a Merlín se le ve o bien en un cristal por el embrujo o bien de Viviana o bien de Morgana, como sucede en la película Excalibur, o bien en un letargo, pero en el bosque de Brocelianda. De ahí las dos imágenes que estáis viendo de Corto Maltés en las célticas. Bien, ¿por qué he puesto ahora estos personajes que tenemos aquí tan conocidos que son pues, Luffy y los Mugiwara? Bueno, pues cada uno tiene más o menos su color y vemos en esta imagen en el que van de caballeros, a mí me recuerda un poco que pueda tener también relación con las posiciones del mito artúrico, ya que obviamente nuestro capitán sería el rey Arturo, lleva corona, eh, nuestra dama sería Lady Ginebra y estaría representada a través de Nami. Puede que también veáis que no cuadra completamente, pero bueno, ya veréis que parte sí, parte no. El siguiente Zoro, pues sería el lugarteniente eh, que equivaldría, pues eso, a Sir Lancelot. Mm, a veces puede también tener cierta relación en ese aspecto de Sanji, pero bueno, Sanji al portar la bandera, esto es lo que quiero decir o comentar yo, es que Sanji sería el senescal abanderado, que sería Sir Kai, y, y luego, si seguimos, tenemos por un lado a Usopp como un arquero, en este caso sería Tristán por su relación con Kaya, ahora os explicaré un poco por qué, y Frankie que tendría más relación con la artillería, con Perceval o incluso con Lohengrin. Eh, si nos vamos así, con Robin, en este caso, pues haría más o menos una mezcla entre
Juana de Arco, por ser una mujer guerrera mucho más posterior, obviamente, y con Morgana Le Fay también. Em, por la oposición, o digamos cierta oposición, ahora ya no tanto, bueno, más que la oposición, con la magia también, ¿no? Cierta magia que pueda haber ahí con Morgana. Tony Chopper haría de Sir Galahad. Sir Galahad es el hijo de Lancelot y además es muy inocente. Y por otro lado, Brooke tendría, al ser un bardo, un cantante y bueno, al tener tanta experiencia, pues sería el mentor y por tanto podría relacionarse con Merlin. Bueno, esto en cuanto a este póster. Y veis aquí más o menos cómo estaría relacionada el uno y el otro. Decir que Lohengrin, bueno, sí, Lohengrin va en un bote en forma de cisne o con un cisne y el caso es que cuando... ah, ay, se me ha ido. Bueno, vamos primero a hablar, antes de que se me pase, de Sir Belvedere, que creo que en este caso haría una equivalencia a Jinbe, que es el que falta, y aunque no esté dentro de las alas como tal, podría mediar entre los dos o podría ser un buen consejero y por tanto sería un mariscal el mariscal de Arturo, ¿vale? Un mariscal de campo. Uno de los máximos puestos que se ejerce en la época medieval y bueno, también tiene nombres como Marshal, ¿no? El equivalente al Marshal que se puede ver, por ejemplo, en los Estados Unidos. Esta es más o menos la organización. Que ponga dama no quiere decir que sea mujer en cuanto a que se casen, pero bueno, sí que va a tener cierto poder, yo creo que más político que otra cosa dentro de la embarcación y ya está, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, dejando más o menos todo esto, aquí veis unas cuantas imágenes de Lohengrin y, y de Tristán e Isolda por la relación que puede tener con tanto con eh, Frankie como con Usopp. Bien, en el caso de Frankie, decir que Lohengrin ayuda a la duquesa de Brabante, que está en la zona de centro europea, ¿vale? Tras un engaño con Elsa. Incumple la que Elsa se enamora de él, pero, perdón, la duquesa de Brabante se enamora de él, pero Elsa, que es ella, yo creo, pues incumple la condición de que no puede desvelarle el nombre de Lohengrin y por tanto, al ser muy insistente y terminar por hacerlo, pues resulta que termina por irse. Y por otro lado, que también es muy leal a Arturo y que consigue el Grial, es decir, la copa, pues también en este caso con Belvedere, si no me equivoco. En cuanto a Sanji, pues tendría una mezcla con Lohengrin y con Sir Kai por ser el Senescal abanderado, y por otro lado, eh, pues tener en cuenta que se le relaciona a veces con el ave, con el pájaro que hemos visto, ¿no? Y que aparece, pues, y regresa a modo, pues, sobre un cisne, un pato, o incluso, pues, se le ha visto en este caso con la imagen de una grulla. Y en cuanto a Tristán, es decir, a Usopp, pues decir que está el mito de Tristán e Isolda, hay que decir que hay dos Isoldas, la Isolda irlandesa, que es la princesa de Irlanda, que es rubia, que es la que veis junto con Tristán y el arpa. Y bueno, pues el caso es que tienen un flechaceo de amor y está casado con su tío, que es el rey de Cornualles, Inglaterra. Se dice que, claro, que muchas veces tiene el intento de matar por parte del rey a Tristán, queda herido y demás, y otras veces pues que está casado, pero lo que hace es retirarse. Cuando, en el caso de que él no muera, pero que sí que consigue huir de Cornualles, Isolda se queda en Irlanda, por cierto, es Isolda la Bella, también conocida, o la Blanca. Y
Bueno, pues el caso es que él sigue enamorado, pero en este caso la deja. Entonces resulta que conoce a otra Isolda y a veces acaba por casarse con esta Isolda por contener el nombre o llamarse igual que la Isolda irlandesa. En este caso es Isolda Manos Blancas y es la princesa de Bretaña, Bretaña francesa. ¿Qué es lo que vemos en cuanto al paralelismo? Bueno, pues si fusionamos las dos Isoldas, podría, no se sabe, podría llegar a casarse con ella, pero sí que se ve una reciprocidad en cuanto al amor que hay entre ellos y está el intento de matarla por parte de Crujadol, que haría, digamos, de Marco, que es el rey de Cornualles. Que espero que esto lo entendáis y entendáis por dónde van los tiros. Bien, hemos hablado de Ginebra y vamos a hablar un poco de Morgana Le Fay. Es curioso porque las dos son hadas. Ginebra es conocida como el Hada Blanca, es la esposa de Arturo y, bueno, reina Camelot, pero le traiciona con Lancelot. Yo creo que la parte de la traición no se va a dar porque no hay que seguirlo todo al pie de la letra. Y por otro lado, Morgana Le Fay, o el Hada Morgana, pues decir que ha dado un nombre, ha llamado efecto Morgana, o el efecto Fata Morgana, que consiste más o menos en que cuando hay una traslación de una imagen debido a la refracción del agua. Entonces, es el caso, por ejemplo, de ese barco que debería estar flotando en el agua y que parece que esté volando. Y la comparación es con el Fata Morgana que hace Nami con el Climatak en el que parece que haya más de una Nami. Bien, pues, ¿qué relación o qué podemos sacar más o menos de ello? Pues decir que en su momento, igual que Morgana la Feita y que Ginebra, pues traicionaron a Arturo en algún momento, en este caso, pues por motivos de dinero y por intentar sacar la villa Cocoya hacia adelante. Obviamente los motivos eran buenos. Em, Tiene dominio climático igual que Morgana la Fey, es una representación de la corona real cuando aparece, muchas veces aquí no, pero sí que es verdad que en muchas imágenes ha aparecido con la corona real y está relacionada con la magia, sobre todo con el Climactac y bueno, ya hemos visto que las varitas pues también están muy relacionadas con las varitas mágicas y demás. Bueno, en caso de no vestir de naranja, pues muchas ocasiones, no siempre, pues viste de blanco y también tendría relación con Lady Ginebra en ese sentido, ¿no? Al ser el hada blanca. Si nos pasamos a Robin, tenemos por un lado el aspecto oscuro de Morgana la Fey relacionada con Arturo como hermanastra en este caso. Tiene una supuesta relación incestuosa. eh, es una cambiaformas también, se relaciona con Morrigan, la reina fantasma o la reina del terror, con la muerte y la guerra que hemos comentado antes, y teniendo simbolismo con el cuervo. En este caso no es un cuervo, pero sí que tenemos un halcón, ¿vale? Lo representa con el halcón. Y que lo que hace es una búsqueda de tanto de información como de poder, porque tiene una relación con Merlín de profesor-discípula. Por el otro lado tenemos a Juana de Arco, que he comentado antes, esta sí existió en la vida real, es una santa y combatiente traicionada por el rey Carlos VI de Francia. Fue capturada por el ejército inglés y condenada a morir en la hoguera, algo que se hacía mucho con las brujas. Bueno, en cuanto a Robin, pues es una mezcla entre ambas, ¿vale? Su nombre significa petirrojo, es otro ave, simboliza el halcón, o estar simbolizado a través del halcón, representado con el epíteto de la niña demonio, lo cual lo relaciona con Morgana también, suele tener relación con el misterio, la muerte y el horror, el humor negro, perdón, y que tiene una búsqueda de información o la idea de buscar información, en este caso de los ríos Poneglyph bueno, el poder a través de las luchas, ya que pelea mucho y bueno, pues fue capturada por el CP9. Bien,
vamos a hablar otro poco sobre la estructura. Pues esto es más o menos lo que sacamos en conclusión. Luffy sería el soberano. eh, Nami tendría una gran importancia en cuanto a la gobernación en este caso sería consorte si fuese mujer, claro. Pero bueno, tiene mucha importancia en la intendencia y en la forma de gobernar el barco, aparte de que lo gobierna en cuanto al manejo y sabe del clima para manejar el barco. El lugarteniente pues tendríamos a Zoro, que es el máximo poder del ejército, a veces con el rey. El mariscal, que sería Jinbe, pues el mariscal es una posición intermedia, inferior del condestable o el lugarteniente, pero que tiene mucho poder y que emitía también juicios no solo a nivel militar, sino también civil. Eh, por otro lado, el senescal o mayordomo real, pues hace gestiones de recursos. Esto posiblemente tenga que ver también con la cocina, ¿no? Y el liderazgo del ejército también es una de las alas, por tanto, no es algo que se desvíe mucho. Y con el poder político, como es un príncipe real en este caso, y además sí que se ve que maneja mucho de diplomacia, pues tiene mucho sentido esta equivalencia. Robin es una persona informada, puede volar, se transforma, por así decirlo, perdón, puede, o sea, puede volar y tiene un trasfondo, pues eso, tenebroso, y tiende a ser misteriosa, a no dar muchas pistas, a pesar de que sí que busca mucha información. Tony Chopper pues, es el más joven, es a veces simbolizado como hijo de el hijo pequeño, y como hijo pequeño, pues muchas veces tutelado tanto por Robin como por Zoro. Y bueno, pues, esta equivalencia pues la tendríamos con Galahad, que es la que he comentado antes. El hijo, en este caso sí que sería real, de Galahad padre, que es Lancelot. Bien, en cuanto a Brook, es la vida más longeva, es el bardo músico del grupo y con un toque ciertamente mágico por su fruta, y que es además seducido fácilmente. Esto se ve mucho con Merlin. También se supone que es bastante sabio porque es longevo y demás. Usopp y Frankie, pues no tienen una representación de perfil tan estricta como los demás, pero sí que destacan por su inteligencia y su creatividad. Uno, porque bueno, sabe hacer un montón de cosas, elabora armas, destaca en el ataque a distancia, en este caso como arquero, supuestamente, y como artillero también en el caso de Frankie, ¿no? A pesar de todo, Frankie aparece más con mayor regularidad como cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, mm, y básicamente pues es eso. Bien, para ir terminando un poco con el ciclo artúrico, decir que Wolfgang von Eschenbach es autor de Parzival, que también dio nombre a la ópera de Parzival de Wagner, y que ubica una extensión del ciclo artúrico en la zona de Europa Central, es decir, en Turingia, que sería la actual Baviera, y en Suiza y algunas zonas del norte de África y Oriente. Tiene relación con las aventuras con el rey pescador, es decir, la búsqueda del grial, y pues eso es lo que nos vemos, por ejemplo, con estas dos viñetas de Corto Maltés, en la portada de Parsifal y el autor, ¿vale? Es curioso que la imagen que veis ahí del guerrero, el Sir Crimson que aparece en Corto Maltés, se parece mucho al Perceval de Wolfram von Eschenbach. Bien, conclusiones, para ir terminando, vamos a hablar un poco de Clover y de Shamrock. Decir que más allá de su vinculación con el trébol, pues poco tienen en común, y que sin embargo, pues junto con la Trinidad que puede simbolizar junto con San Patricio, pues son, les sirvió pues para explicar eso, no tienen mucho más allá de esto.
Vamos a hablar un poco de Shamrock. Shamrock, esto ya se ha visto muchas veces. Figarland pues, significa tierra de pelirrojos y es muy curioso que Irlanda sea el país con mayor población de pelirrojos del mundo, lo cual mantiene esta referencia con Shanks, ¿no? Y con su supuesto padre y hermano, claro, el hermano Shanks y Shamrock, pero también con Garvin. Eh, También se asocian con plantas, tanto shanks con las cañas y garlic, pues lo mismo que garlic, por lo tanto sería un ajo. No sé si luego tendrá alguna cosa más aparte, pero bueno, tenemos esa trinidad. Y en cuanto a Clover, decir que bueno, si cogemos el apellido, que puede ser Cloud en muchas ocasiones, puede ser Cloud con AW, y hemos incluso visto Clayón. Esto es verdad que lo de Clayón puede sonar un poco más libre, pero si cogemos las interpretaciones con los apellidos por separado, con o sin D, podemos tener el significado de Cloud como garra, Cloud como cojo, bueno, como Claudio, ¿no? Claude, y que significa cojo, crowd, que es grosero, cloud, o u, no a, u, que significa nube. Tenemos crow, que es abucheo, abuchear a alguien. Crow, que es una de las formas de denominar al cuervo. Crowd como multitud. Y Clayón, que es una espada fulgurante, brillante de Irlanda y Escocia, que es justamente relacionada con Excalibur y con la espada de Nuada. Bien, ¿qué tenemos más o menos en común para ir terminando con esto? Bueno, pues las islas tienen en común que tienen árboles muy grandes, el Yggdrasil y el del conocimiento. Por cierto, hay veces que hay mitos de el árbol de la vida y el árbol del conocimiento dentro de la Biblia, y si no me equivoco, los dos son árbol Adán. En cuanto a las bibliotecas, pues tenemos a los eruditos por un lado y a la del búho por otro. Hay también relación con la historia, porque ambos se han interesado por la historia, ya sea al intentar saber el siglo vacío y otros para ayudarles a conservarlo. Y referencia al trébol, ya comentado anteriormente, la conexión con el aspecto fronterizo, ya que es verdad que las islas británicas pues, han quedado relativamente cerca de la zona de Dinamarca y bueno, ha sufrido las invasiones de, pues eso, anglos, sajones y jutos y los rasgos comunes con los mitos y festividades. Ya hemos visto, pues, por ejemplo, Yule o Ostara, pues tienen esa relación germánica. Muchas narraciones pues, han sido transcritas en la época medieval por monjes británicos o britanos, ¿no? En este caso, y no, un ejemplo, por ejemplo, sería Beowulf, que ha sido escrito allí y no en la zona alta, es decir, no en la zona Suecia. Y por otro lado, para ir terminando también, el significado de O'Hara. O'Hara es un apellido muy común en Irlanda y que significa pequeño campo. Y para los japoneses, O'Hara también tiene su significado y es, digamos, el centro físico y espiritual de la persona. Bien, para terminar vamos a hablar un poco de la bibliografía. Me he valido de los celtas, un pueblo de leyenda de Sira García Casado, em, del 95. También he cogido algunos datos de un libro muy pequeñito de Andis, que es el horóscopo celta. También ahí viene el de los norteamericanos, pero bueno, en concreto eso. Y luego de Hugo Pratt, él ha hecho tres obras relacionadas con esto, que son las célticas en 1971, las helvéticas en 1987 y hasta bueno, en su momento, cuando ya murió poco después, pues escribió en 1988 Mu.
que también tiene relación con las islas ocultas y el ocultismo. Así que sin nada más que decir, dale like si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita. Un saludo, un brutal saludo de The Boom of the Comic.